Buenos días. En primera instancia, muchas gracias por invitarnos. La verdad que es para nosotros siempre un honor y un placer estar con este país. Yo casualmente terminé el año pasado acá con mi familia y la verdad es siempre un gusto, siempre gente muy amable y con la que creemos que nos gustaría. Hoy en día estamos trabajando en muchos proyectos y quisiéramos hacerlo. Yo también estoy un poco mayor, también tengo Twitter, o sea que creo que estamos avanzando a pesar de la edad. Bueno, vamos a hacer un recorrido un poco rápido para que ustedes de pronto entiendan algo. Esa presentación tan maravillosa que nos alcanzan a hacer impresionante, yo creo que ya dijo de una manera más linda esto, lo que de alguna manera todos ustedes han vivido, han estado en alguna comunidad, en alguna parte donde han visto esta transformación, donde rápidamente hemos visto cómo el mundo se ha ido pasando de algo totalmente rural a un mundo que hoy es esencialmente urbano. Y ese es un punto importante de la conversación enseguida, de cómo las ciudades y los países hoy los tenemos que enfocar. Miremos un poquito eso, cómo ha pasado con Medellín. No importa que no lo conozcan, también yo creo que es algo que es muy parecido. Nosotros estamos en un valle estrecho, digamos que esta foto es entre unas montañas que estarían desde donde se estaría tomando la foto, y esa línea central es el río Medellín. Este era el número de habitantes y la fecha, 1921. Miremos muy rápidamente cómo ha sido esa evolución. Miren cómo va creciendo la población y definitivamente miren lo que termina pasando hoy. Estamos hablando de que Medellín, con su zona metropolitana, estamos hablando de 3,5 millones de personas, y imagínense cuánto potencial hay ahí, pero cuántos problemas hay ahí. Y ese es otro mensaje que nosotros les queremos dejar. Las ciudades en esencia son motores poderosos de riqueza y bienestar, pero a la vez son generadores de una serie de elementos: congestión, contaminación, enfermedades infecciosas, delincuencia. Entonces parte del reto está cómo logramos que las ciudades maximicen lo positivo y disminuyan lo negativo. En la medida que las ciudades no tomen en sus manos ese proceso, nos estamos pegando un tiro en un pie, porque en realidad la capacidad que tienen los problemas de crecer en las ciudades es exponencial. Miren, les repito la proyección, miren rápidamente cómo el tamaño, piensen lo que pasa en esas laderas, no muy diferente a lo que puede pasar aquí en algunas comunidades en Lima, y lo que puede significar eso en no aprovechar las potencialidades de tener 3,5 millones de cerebros, 3,5 millones de personas. A veces se pone en la cifra, pero nos olvidamos de que cada una de esas no es un número, es una persona que tiene capacidad de hacer en esencia más o menos lo mismo que cualquiera de nosotros podemos hacer. El de más abajo de la escala, el de más arriba, en esencia somos esencialmente iguales, y las capacidades que tenemos depende de cómo las logremos articular. Hoy el mundo está proyectando que el 80% de las personas viven en las ciudades, el 20% en la parte rural. En Colombia se aceleró por el conflicto urbano y nosotros ya estamos prácticamente en esa cifra. O sea, en Colombia 8 de cada 10 colombianos viven en una ciudad, solo 2 quedan en el campo, con lo que significa en términos de las grandes áreas rurales, la distancia, lo que eso significa cuando esa densidad se disminuye. El futuro no es de los países, el futuro es de las ciudades, y ese es un mensaje que yo les quiero dejar. En el pasado hacíamos un país tratando de que las ciudades lo cumplieran. Hoy hay que hacer las ciudades tratando de construir el país que queremos. Las ciudades son las que tienen que generar la política. Los países son un constructo muy difícil de agarrar. Un presidente está en todas partes y no está en ningún lugar. Señor ministro, un ministro tiene que estar en todo el país, pero no está a la final en ninguna parte del territorio. El alcalde de una ciudad se encuentra con sus ciudadanos, pisa los baches de la carretera, se encuentra los problemas de la gente con solo moverse de su despacho hacia donde trabaja. Eso cambia la sensación, la forma en que se enfrentan los problemas es diferente. Entonces hoy nosotros trabajamos pensando que Medellín no puede esperar que Colombia le solucione el problema, por el contrario, que Medellín tiene que solucionar su problema y a la vez convertirse en una locomotora que jale al resto del país a lo que está pasando. Eso es un cambio que parece sutil, que suena como filosofía, pero en realidad es demasiado profundo. En realidad las ciudades son las que pueden mover los países, y las políticas de los países se tienen que acomodar para articular las ciudades, no al contrario. Nosotros, trabajando sobre esa premisa, miremos un poquito lo que le pasó a Medellín.
En realidad no es muy distinto a cualquier ciudad latinoamericana, cualquiera que ustedes conozcan acá, a Lima. Tal vez la única diferencia es que en el caso de Medellín, en la colonia, cuando Lima y Santa Fe de Bogotá ya tenían alrededor de 80, 100 años, Medellín no se había construido, era selva. Digamos que simplemente tiene una diferencia de 100 años, eso por unas cosas fue bueno, por otras cosas fue malo, y hoy esa diferencia se ratifica en algunas cosas, pero en general el proceso es lo mismo. Lo único, digamos, diferente en el caso de Medellín fue que en los 70 fue una potencia industrial, fue la capital industrial de Colombia, alcanzó a ser una ciudad destacada en Latinoamérica en términos de la producción industrial, y luego tuvimos algo que ustedes conocen muy bien, que no es muy bueno recordar, y es ser la capital de la violencia en el mundo. 380 asesinatos por cada 100.000 personas. Para que tengan una idea, el promedio en el mundo debe ser 6, 7, más de 10 es considerado una epidemia, o sea, imaginen lo que es llegar a 380. Adicionalmente, hoy la capital más violenta del mundo, no sé cuánto tenga, pero creo que estará en 120, 140, nunca se va a llegar a esa cifra, ojalá nunca se va a llegar. Estuvimos en un hueco profundo y lo único que en algún momento nadie daba un peso por nosotros, la sociedad se tuvo que unir y decir, bueno, esto ya o se desaparece o tomamos alguna acción. Y a punta de innovación, los ciudadanos se unieron y nos unimos y logramos salir de donde muchas personas no pensaban. Un amigo inglés me lo dijo un día, ustedes salieron donde nadie pensaba, ustedes no se imaginan a dónde pueden llegar si esos mecanismos, ese capital social que crearon para salir de ese problema lo mantienen. Y eso es lo que hemos intentado, mantener que la innovación nos siguiera llevando hacia adelante. Eso en menos tiempo de lo que nosotros pensábamos, porque en realidad era algo que no pensábamos, pero que hoy sentimos el poder de eso, pues fue pasar de la capital más violenta del mundo a la ciudad más innovadora, según el premio de Wall Street Journal, de Citigroup, de Urban Land Institute en 2013, pasar a ser la ciudad más innovadora del mundo. Y una serie de premios que se ha ganado la ciudad continuamente en muchos aspectos de su operación. La diferencia en el fondo es ¿cuál? La unión de lo público y lo privado, la unión del ciudadano, la conexión universidad, empresa, Estado en términos de ciencia, tecnología e innovación. Es lo único que hace la diferencia. Muchas veces cuando a mí me preguntan me quedo como si ¿cuál es la diferencia? Y en realidad la única es un mensaje simple, no hay que esperar que la sociedad esté a punto de fracasar, de irse por un despeñadero para unirse. Ese es el mensaje cuando yo salgo. ¿Por qué no se unen hoy, solucionan sus problemas y trabajan en conjunto? Los resultados rápidamente se empiezan a notar. Entonces hoy tenemos 19 asesinatos por cada 100.000 personas. No sé si en la presentación, yo creo que no lo estamos viendo en la aplicación de Acrobat y de pronto se está cortando, si la podemos cambiar para que no se les quede de pronto información. Podemos hacer el cambio rápido. Estamos en 19 asesinatos por cada 100.000 personas, es el valor más bajo casi que en 40 años, está mucho más bajo que el promedio nacional, que sigue siendo el más bajo en 40 años, estamos llegando a promedios, digamos, de los 70 y los 60, y no nos deberíamos conformar. Yo estaba en País Vasco y les pregunté, siempre hoy averigüen cuánto están, ustedes están muchísimo más bajo y los felicito por eso. En País Vasco están en .75 por cada 100.000 habitantes. Yo dije, mire, eso es ciencia ficción para nosotros en Latinoamérica, pero vamos a intentar algún día lograr, y si hemos logrado hacer esto, no nos podemos quedar ahí y avanzar hacia donde queremos llegar. Esa transformación nos llevó también a mejorar elementos muy importantes, los mejores índices de reducción de pobreza extrema, de desigualdad, también en los últimos 20 o 30 años, o sea que la fórmula que nosotros empleamos está funcionando no solo en términos de lo cosmético, de lo que se ve, de los grandes indicadores, sino en realidad en los elementos que una sociedad se tiene que poner como meta principal. En esencia ha sido cambiar la incertidumbre por invertir fuertemente en ciencia, tecnología e innovación. Aquí les quiero hacer una pregunta, ¿cuántos habitantes va a tener el mundo en 2050, en el 2100? Rápidamente, no tengo tiempo de interactuar con ustedes, quisiera hacerlo, pero piensen rápidamente en un número. Estas son las proyecciones. Estamos hablando para el 2050, el 2100 en 3 posibles proyecciones, optimista, pesimista. Algunos me dicen, pero ¿cómo va a bajar? Sí, cuando la tasa de natalidad cae en algún punto, como le pasa a los países desarrollados, el número de personas que mueren es menor que el que nacen, entonces se puede empezar a reducir la población. Entonces podemos tener un impacto en que baja, en que se mantiene o en que sube. En cualquier escenario estamos hablando alrededor de 10, 8, 10.000, 12.000 millones de personas en el mundo a esa etapa. Entonces, una pregunta que les quiero hacer rápido es, si la población está creciendo, ese ya es un gráfico simplificado de cómo ha crecido la población, miren el giro a partir de 1700, piensen qué pasó en 1700, entre 1700 y 1800, que la población pegó este salto en el mundo. Sí, ya lo saben, la revolución industrial.
Miren el cambio a partir de la revolución industrial. ¿Qué significa eso si iniciamos el PIB per cápita, o sea, el ingreso de cada persona desde la antigüedad hasta ahora? La mayoría de las veces cuando presento esta gráfica me dicen, seguramente la gente antes tenía más porque con ese crecimiento de la población yo reparto la riqueza, debe ser menos. Pues no, resulta que la riqueza, lo que sería el PIB per cápita, miren que ahí estamos hablando desde el año 0 hasta las fechas actuales, es también una gráfica exponencial. O sea, lo que dividimos el tamaño de la economía por lo que cada uno recibe, se pegó una disparada impresionante hacia adelante. Esta gráfica yo la utilizo porque cuando yo hablo de innovación, la gente me dice, la moda, sí, antes era tal cosa y es que es una moda y ahora todo. Y sí, se abusa de la palabra, pero en realidad es cierto. Innovación visto desde el punto central, que es con las mismas cosas hacer más, hoy está teniendo un impacto. Ninguna persona en el mundo, sin importar la condición, lo pobre que sea hoy, tiene elementos que el rey más suntuoso en la antigüedad nunca tuvo. Solo piensa en términos médicos. Había enfermedades que rápidamente significaban para una persona una sentencia de muerte. Hoy es simplemente tómate esta pastilla y aplícate esta inyección. Pero mírenlo en cualquier cosa, dónde duermen, dónde viven, lo que comen, cualquier cosa. Hoy la innovación, hacer con lo mismo más, ha cambiado la humanidad de una manera impresionante. Si lo miran en valores, miren lo que significaría en dólares de 1990. Una persona hoy puede recibir al año en promedio $56.000. Eso es el GDP per cápita cuando miren el valor que teníamos en el principio. O sea, indudablemente la innovación es lo que cambia la civilización, el utilizar la ciencia y la tecnología. Si lo miramos en una gráfica más sencilla, con una gráfica exponencial, inclusive desde el hombre primitivo, miren la disparada a partir de la revolución industrial y miren lo que está pasando con ciencia, tecnología e innovación. Eso significa, esa gráfica, desafortunadamente el proyector no está dando muy bien, pero los que están en rojo son los países que hoy tienen mejor calidad de vida. Y si lo miran son las que tienen un índice de innovación mayor. O sea que aquí en resumen lo que estamos diciendo es, en vez de invertir en la labor, en vez de invertir en más capital, lo que hay que, en términos de ustedes que hablan de competitividad, la productividad total de los factores, es hacer con lo mismo muchísimo más. Si nosotros logramos con innovación, la mismo capital, el mismo labor, producir más, estamos generando mayor bienestar, estamos creciendo la sociedad y estamos logrando partes que no pudiéramos lograr. Entonces, invertir en ciencia, tecnología e innovación es la causa, no es el efecto de tener una economía más grande. Si queremos tener mejor economía, una calidad de vida mejor, este es el camino indudablemente que hay que seguir. Miremos el caso de Medellín. Si nosotros miramos exactamente, Medellín no tiene futuro. No somos la capital de un país, no estamos al lado del mar, no estamos al lado de un gran río, no tenemos vías férreas, estamos aislados de la infraestructura porque estamos en pleno corazón de las cordilleras de los Andes, los puertos están completamente, nosotros hicimos una cosa maravillosa y es que las grandes ciudades de Colombia están metidas en la cordillera y no están al lado del mar, como el caso de Medellín. Entonces en realidad Medellín no tiene recursos, no tiene petróleo, no se extraen recursos minerales, el futuro de Medellín sería nulo. Entonces nosotros no teníamos sino una alternativa y es decir, bueno, ¿cómo utilizamos el cambio? Este cambio violento que está teniendo la ciencia, la tecnología e innovación para hacerlo. Miren lo que está pasando, Esther Watson compitiendo con los ganadores campeones tradicionales del programa de Jeopardy en Estados Unidos, miren la cantidad de respuestas, 19.000, 20.000, mientras los campeones tradicionales del programa son abatidos completamente por la máquina. Miren lo que nos está sucediendo, me lo voy a saltar para que podamos avanzar. Miren lo que eso puede significar en cambio de puestos de trabajo. Yo mencionaba ahora en la entrada que estamos en un punto donde o las sociedades toman el cambio tecnológico, la ciencia, la tecnología y la innovación y la vuelven una fuente del problema o van a dejar que pase esto. Esto es un cover de Economist de 2014 donde dice que el tsunami tecnológico que tenemos nos va a arrasar los puestos de trabajo si nosotros no reaccionamos. Entonces la ciencia está acelerando, no está a un paso normal. Miren, por ejemplo, esto es tecnología real, holografía en 3D para la parte médica. Esto es un producto israelí que se vende ya en el mercado, donde el cirujano puede ver en tiempo real el corazón que está pasando mientras lo opera. Miren esta, por ejemplo, la verdadera ecografía en 3D. Lo que ustedes saben que está pasando con los implantes en 3D, lo que podemos hacer en términos de consumo. En Medellín ya en las ferias de moda es común que estemos entregando accesorios o elementos que están impresos en 3D, lo que esto significa en la industria, en cualquier área de vestido, la comida, ya impreso, hasta es una pizza impresa en 3D, o sea, estamos avanzando en el mecanismo de lo que pudiéramos hacer. ¿Y eso qué significa? De nuevo, tenemos un gran
elemento, o lo utilizamos a nuestro favor o dejamos que nos arrastre. De hecho, miren esta entrevista del presidente de General Electric hace un mes. Nosotros, querámoslo o no, somos una compañía de datos. Nosotros ya no somos una compañía de ciencia material, hacemos lavadoras, hacemos turbinas de avión, pero en realidad nosotros ya somos en realidad una compañía de los datos. De hecho, si me preguntan cuál es el futuro de Medellín, es una economía digital a 2021. Estamos trabajando para una economía desde los datos, y eso no significa sino que cualquier industria, cualquier empresa en la que ustedes estén, cualquier cosa que salgan a la calle, nosotros la queremos que trabaje desde los datos. Eso no es muy fácil de explicar en este momento, pero la OECD lo está diciendo, cómo hacer una economía impulsada por los datos, cómo hacer una economía impulsada desde la innovación e innovación desde los datos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos a 2021, seguir en ese camino de donde veníamos, pasar hacia esto. ¿Qué es lo que hace en realidad Ruta N? Rápidamente, Ruta N es nuestra ruta al norte. Quiere decir que Medellín confía que la innovación es su mayor generador de desarrollo socioeconómico a futuro. ¿Cómo? Tener un mejor ecosistema de innovación, lo que signifique aumentar la capacidad de crear buenos empleos, aumentar la economía para mejorar la calidad de vida y tener una mejor sociedad. Ese es el trabajo nuestro. Resultados, afortunadamente los estamos viendo. Hacemos una encuesta anual de innovación y hoy más del 50% de las empresas en Medellín están haciendo al menos una innovación al año. Eso era algo que era impensable hace unos 10 o 15 años, hoy se ha vuelto una cosa prácticamente común, la gente cambió la cultura. Eso está significando que el número de empleos que nosotros estamos generando desde innovación esté siendo responsable entre el 30 y el 45% de los empleos que se crean al año. Ya sabemos que dependió de alguna innovación que alguna organización público-privada está ejecutando. O sea, en promedio una empresa genera, ahí ven el promedio, si es mediana, pequeña o grande, 6 o 7 empleos al año por actividades de innovación. Eso está haciendo que, afortunadamente, hicimos un trabajo con la OECD y ellos digan, falta muchísimo camino, pero el camino por el que ustedes van está transformando la economía de su ciudad. El valor es lo único importante al final en la economía de las empresas, el EBITDA. Si lo que genero por innovación es más lo que gasto, me da un signo positivo. Hoy el EBITDA de la mayoría de las compañías que están innovando es positivo, está generando alrededor de un 49% de margen bruto entre lo que venden y lo que gastan cuando generan innovaciones. Entonces, nosotros estamos viendo que los resultados en general se están dando. Hoy el nivel de inversión en ciencia, tecnología e innovación de Medellín respecto al PIB de la ciudad es más o menos el 1,45. El promedio de Colombia es más o menos del 0,5 o el 0,6. O sea, estamos logrando en la ciudad que la ciudad tome una cultura diferente a la que tiene el país. De nuevo, lo que les decía al principio, hay que lograr que las ciudades se vuelvan los tractores del país, no que el país se vuelva el tractor de las ciudades, porque ya llevamos 200 años en los que hemos visto que eso no funciona. Los retos son tan grandes que si no coges la red que se genera alrededor de los ciudadanos, la conexión público-privada, no lo vas a poder lograr. Es más, lo que tienes que lograr es que desde esas ciudades eso se irrigue al resto del país. Es más fácil coger esas buenas prácticas, esa forma de trabajar y llevarla al otro lado. Bloomberg es un centro de estudios en Estados Unidos, hizo un estudio sobre 300 ciudades en el mundo y analizó solo dos variables: generación de empleo y crecimiento de la economía. La primera ciudad en Latinoamérica, la que más creció en esas dos variables, fue Medellín. Acuérdese, no somos capital de un país, por encima de todas las capitales, de todas las ciudades de Latinoamérica, la ciudad que más creció. En las primeras 50 de las 300, Medellín se ubicó en el puesto 46. ¿Saben cuál fue la segunda de Latinoamérica? Esta, Lima, puesto 48. A 2 puestos de Medellín, lo cual nos llena de orgullo porque nosotros no tenemos el nivel, el tamaño de la economía, las posibilidades que tiene Lima. Poder estar ahí, los felicito por estar ahí, estar en las primeras 50, por encima, me alegra, es lo que sentimos cada vez que venimos a esta ciudad y a este país. Vemos que ustedes están caminando por el lado correcto, nos encantaría seguir caminando por el lado de ustedes, y en el caso de nosotros nos quedamos tranquilos porque decimos, bueno, no tenemos todo eso, pero sí vamos hacia una economía del conocimiento, sí estamos transformando nuestra ciudad para donde nosotros queremos ir. Eso significa solo una cosa: una ciudad no puede avanzar, un país no puede avanzar porque haya una élite muy inteligente de personas que lo hagan por el resto. Se necesita que todos los ciudadanos tomen este factor y lo utilicen hacia adelante. No depende de la inteligencia de cada persona, depende básicamente de la capacidad de unirse entre todos y generar valor. Lo diríamos de una cosa: no somos tan machos, no somos tan fuertes, pero somos muchos. Y el mucho significa cómo nos articulamos en red. Lo dijeron en la presentación al principio,
es la red, cómo nos conectamos. La posibilidad de lograr universidad, empresa, Estado es la que puede hacer la diferencia de lo que está pasando. Obviamente, esto es muy rápido, no crean que tenemos todos los problemas solucionados, tenemos muchísimos problemas. Simplemente que hoy estamos muy contentos que algunos ya los hemos podido solucionar con este método y pensamos que hacia adelante los vamos a poder seguir solucionando. Mi presencia acá es simplemente invitarlos y decirles, se puede. Finalmente es demasiado sencillo, si se articulan lo pueden lograr y nosotros necesitamos conectarnos con otras ciudades. Tenemos un concepto que se llama metaciudades de innovación y queremos caminar en conjunto, que Lima esté conectado con Medellín. Si se puede hacer red dentro de Lima, se puede hacer red dentro de Medellín, también podemos hacer red Medellín-Lima y trabajar en conjunto para innovación. Lo más importante es que sigan su propio camino. Las condiciones de Medellín no son las de Lima no son las de Medellín. Hay elementos que podemos trabajar en conjunto, pero todos tenemos que tener nuestro mismo mapa. El mapa de Lima es el que ustedes tienen que crear. Creen ese mapa, lo que hacen aquí en esta comisión de competitividad me parece excelente. El recorrido que están haciendo es un apoyo con otras fuerzas que ya sabemos que tiene la ciudad para que lo puedan hacer. Muchas gracias.